Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. ¿Qué tal? Vamos a seguir con el punto general 3, la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Y acabamos de ver el tema de las anticipaciones, sea tipológicas, o sea, símbolos, sombras, que anticipaban la venida del Señor Jesucristo en una amplitud de detalles. Y también veíamos las profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento referidas a la venida del Señor Jesucristo, su carácter, su obra, ni que hablar su muerte, resurrección y ascensión. Entonces, al ver esa gran maravilla de cantidad de detalles, como una gran cantidad de fotitos en blanco y negro antes de que apareciera la película color, antes de la venida de Cristo literal aquí en la tierra, que nos es narrada en los evangelios. Entonces ya el Antiguo Testamento nos presenta al Mesías con una singularidad excepcional, realmente maravilloso. Una infinidad de detalles que solo la sabiduría y la inspiración divina pudo hacer posible. Miles de años antes, centenares de años antes de la venida del Señor, esto ya era realidad. Entonces, es impresionante observar el cumplimiento en tantos detalles de la vida del Señor. Ahora, ¿qué hacer con esto? Obviamente tenemos una tremenda responsabilidad al respecto en cuanto al Antiguo Testamento, a la lectura, al estudio del Antiguo Testamento. ¿Cómo vamos a prescindir de esta revelación? ¿Cómo vamos a dejar de lado la revelación del Antiguo Testamento? Muchas veces los cristianos nos dedicamos mucho al Nuevo Testamento y está bien, sobre todo las cartas que tienen que ver con nuestra actitud, nuestro actuar como iglesia, como miembros de una iglesia. Y bueno, lo que vendrá después. Pero ¿y todo el Antiguo Testamento? ¿Qué hacemos con ello? Es fundamental tener presente el Antiguo Testamento, sin el cual no vamos a comprender plenamente el Nuevo Testamento. Recuerdan que Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, les dice: no menospreciéis las Escrituras. Y además escribe acerca de los cristianos de Berea, que eran más nobles de los que de Tesalónica. ¿Por qué? Porque todo lo que el apóstol Pablo enseñaba lo comparaban con los escritos del Antiguo Testamento. Claro, ¿qué Biblia tenía el apóstol Pablo? Y el Antiguo Testamento. Entonces todo lo que Pablo decía, los de Berea iban y consultaban y verificaban. Ah, claro, acá Pablo dice esto. Y mira, dice esto del Mesías exactamente. Y esto fue lo que luego en Jesús se cumplió. Y esto es lo que tenemos que hacer. O como dice Pedro también, 2 Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué estaba comparando el apóstol Pedro allí? Su propio testimonio. O sea, nosotros vimos la gloria del Señor. Nosotros estuvimos presentes allí, lo conocimos en persona, pero por encima de mi testimonio personal, decía Pedro, ustedes tienen las profecías y hacéis bien en estar atentos a ellas. El Nuevo Testamento nos presenta a Cristo, la esperanza del mundo, pero también el cumplimiento del Antiguo Testamento.
sin Antiguo Testamento no se puede entender el Mesías, porque él nació de un pueblo de Israel, de los judíos. Con todo el contexto, la historia anterior, no la podemos despreciar, no la podemos dejar de lado. Al contrario, la vamos a entender mejor. Vamos a entender infinidad de pasajes del Nuevo Testamento en la forma apropiada si tenemos presente el Antiguo Testamento. Sin el Mesías, el Antiguo Testamento sería un documento irrelevante, sin sentido, para la iglesia, porque Cristo es el puente entre ambos pueblos, como decía Pablo en Efesios 2:14. Entonces así llegamos al punto de ver en la humillación del Señor Jesucristo todo lo que tenía que ver con su anticipación. Pero ahora vamos a meditar un poquito en lo que era su encarnación. O sea, ya directamente cuando vino el Señor Jesús aquí a la tierra. Entonces, ¿cuál es el significado de la encarnación? La palabra como tal no aparece en el Nuevo Testamento. Hoy en día, inclusive tenemos ciudades que se llaman Encarnación y cosas por el estilo, pero la palabra como tal no aparece. Pero sí el concepto. Por ejemplo, las palabritas en carne. Juan escribió que el verbo se hizo carne. Juan 1:14. La venida de Jesús fue en carne. 1 Juan 4:2. 2 Juan 7. Con esto quiso decir que la segunda persona de la Trinidad tomó forma humana, tomó la humanidad sobre sí mismo. Él no poseía la humanidad mientras no había nacido. Por eso dice, se hizo carne. Ahora, ¿cómo es su estado actual? En carne. Encarnado, obviamente glorificado, ya sin limitaciones, pero su estado se mantiene. Por eso llamamos a esta parte esa sección del estudio de la cristología su humillación, no su encarnación, porque después de que ascendió al cielo, él sigue manteniendo esta característica de estar en carne, obviamente completamente Dios y ya sin limitaciones. Entonces, vamos a estudiar esa parte de cuando Él se hizo carne. Es una parte trascendental de la cristología con profundos conceptos teológicos y por eso tenemos que poner mucha atención en esta área y tener presente dos áreas fundamentales que ahora las vamos a desarrollar. Pero en todo esto tenemos que tener presente, aunque Jesucristo se encarnó, lo hizo sin pecado. Era una humanidad completamente santa, sin presencia del pecado. Obviamente ninguna mente humana es capaz de asimilar, entender profundamente esta realidad, cómo se llevó a cabo y también las consecuencias de la encarnación. Nuestra mente humana es muy limitada para comprender estas profundidades. Entonces, que una persona de la deidad toma forma humana. El creador nace de una criatura. Es incomprensible para nosotros. Simplemente lo creemos, lo aceptamos porque está escrito. Muchas veces ni lo pensamos mucho, pero es que nosotros somos humanos. Entonces, claro, que haya nacido María, para nosotros sí, sería normal, pero no entendemos que la deidad tomó forma humana, no lo comprendemos plenamente. Y esa es la realidad que vamos a detallar ahora. Las predicciones de la encarnación. Tenemos predicciones al respecto, eso lo vamos a ir viendo a lo largo del estudio. Recién veíamos las predicciones en cuanto a su humillación, pero ahora en cuanto a su encarnación, o sea, un punto bien específico. Y allí tenemos que leer Isaías 9:6, que lo relata de una forma realmente magistral. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y así sigue. Y se llamará su nombre Dios fuerte. Ahora bien,
nos damos cuenta que allí se mezclan dos conceptos, o se unen dos conceptos para ser más exacto. Un niño nos es nacido. Ayer me llamaba un amigo que, que había nacido su primer hijo. Y claro, lo más natural de la vida, ¿qué es? Es un nacimiento, es absolutamente humano, lógico. Un niño nos es nacido. Pero en el mismo versículo, Isaías 9:6, ¿qué encontramos? No solo la humanidad anticipada, sino también la deidad incluida. Se llamará su nombre, y una de esas expresiones es Dios fuerte. Entonces vemos la unión, deidad y humanidad en una misma persona. El niño hace referencia a la humanidad y Dios fuerte, obviamente, a la deidad. Ahora es muy interesante esa expresión que utiliza acá Isaías de Dios fuerte. En hebreo es el Gibor. El es una sílaba que siempre se utiliza para referirse a la deidad. Sobre todo Isaías, cada vez que utiliza esta sílaba tiene que ver con la deidad, o sea, Dios. ¿Sí? Esto está incluido en varios nombres, por ejemplo, Daniel, Joel, Samuel, Elías, Eliseo. Allí está el nombre de Dios incluido. Bien, él ahora lo pone como el Gibor, que significa Dios héroe. Entonces, claro, el Dios grande, poderoso, unido a un niño. Ahí tenemos la mezcla o esa unión en una misma persona de la humanidad y de la deidad, absolutamente presente. En Isaías 7:14, también Isaías, 2 capítulos antes, vemos que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Y cómo llamará su nombre? Emmanuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Entonces, concebir, bien humano. Dar a luz un hijo, bien humano. Y después su nombre es Dios con nosotros. Otra vez la presencia de ambos conceptos, la humanidad y la deidad unidas en la misma persona. Entonces vayamos a ese pasaje de Isaías 7:14. Es un pasaje realmente maravilloso que nos relata cómo sucedió esto de la encarnación. Creo que es bastante conocido. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces acá se predice el nacimiento virginal de Jesús. Mateo, ya lo hemos citado, nombra claramente el hecho de que Jesús no nació de parte de José en la genealogía. Aunque también podríamos ver un cumplimiento primario de esta profecía en el tiempo de Isaías, pero no hay referencia al respecto. Evidentemente esto estaba hablando del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo sucedió? ¿Cuál fue el medio de la encarnación? Fue un nacimiento virginal. Se ha cuestionado muchísimo, obviamente, este hecho es uno de los puntos principales donde se ridiculiza, se burla el cristianismo. La creación, Jonás en el vientre del pez, la concepción virginal, y ahí solo de parte de los ateos se ven sonrisas sarcásticas, burlas, desprecio. Ah, sí, todo bien. Nació de una virgen. Muy bien. Esto es lo que dice. Para darle un aire más santo, una cosa por el estilo. Hay algunos que inclusive utilizan esa expresión en hebreo, que es alma, y no es la expresión que nosotros esperaríamos para virgen, que significa todavía no tuvo relaciones sexuales. La expresión en el hebreo, allí de virgen, algunos dicen, bueno, simplemente se refiere a una mujer joven. No es cierto del todo. Este término en todo el Antiguo Testamento significa
doncella, o en todo caso mujer soltera, nunca unida legítimamente a esposo. Entonces, en hebreo no existe una palabra como lo denota el español, por ejemplo, virgen es, o sea, nunca tuvo relaciones sexuales. Y no existe esa palabra, pero la idea está en ese concepto, justamente está. No hay ninguna otra palabra que se acerque tanto, con tanta propiedad, a este hecho de la ausencia de haber tenido relaciones con un hombre, que la que utiliza acá el autor. Y lo interesante es que cuando los traductores que hicieron la Septuaginta, o sea, la versión de los 70, que tradujeron el Antiguo Testamento que estaba en hebreo al griego, ¿qué palabra ponen en lugar de esta expresión? O sea, todavía no había pasado la venida de Cristo. ¿Y cómo hablan acerca de esto? ¿Cómo lo traducen? Partenos, que significa justamente virgen, la expresión así como la entendemos nosotros. Ahora, la condición virginal de María está claramente expresada, por ejemplo, en Lucas 1:34. ¿Recuerdan que decía que no conocía varón? Además, la alegación de María, bueno, voy a quedar embarazada, pero todavía no tenemos relaciones con mi esposo, entonces, ¿cómo va a suceder esto? Entonces, claro, el ángel le responde que sería engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, Mateo se adhiere cuidadosamente a ese hecho virginal. Recién lo nombrábamos, ahora lo podríamos leer. Mateo 1:16. Allí está la genealogía y Mateo quiere demostrar que Jesucristo es el Mesías esperado, como ya lo dijimos en una clase anterior. Tenía que demostrar que Jesucristo venía del linaje de David para poder ocupar el puesto de rey, como todo Israel lo esperaba. Entonces va poniendo la genealogía, nombra a Abraham, nombra a David, pero nombra hombres, engendró. Aparecen un par de mujeres, por supuesto, pero las incluye y tienen un significado maravilloso también, pero no viene al caso ahora, sino que la genealogía siempre va de hombre a hombre, o sea, al hombre que engendró, y así sucesivamente. Ahora, cuando llega a donde está José, miren lo que dice, Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María. Bueno, aparece otra mujer, podríamos decir. Pero ahora aparece una expresión muy, muy, muy especial, única. De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De ninguna otra mujer que aparece en la genealogía se dice eso. Claramente hace una separación acá. Obviamente la genealogía en este caso venía de hombre, 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 hombre. Pero acá hay uno que está unido a la mujer, como obviamente todos los demás lo necesitaban también, pero de la cual nació entonces Jesús. Y de la cual es femenino singular, lo que indica claramente que Jesús nació solamente de María y no de María con José. Inclusive desde un punto de vista científico uno podría hablar acerca del clonaje, que también es un nacimiento básicamente virginal, o sea, no hay intervención del varón, aunque todavía hay muchas limitaciones en cuanto a esto. Pero volviendo a lo que es el concepto bíblico, ¿cómo se realizaban los matrimonios en el Oriente? Constaban básicamente de dos eventos especiales separados entre sí por un tiempo. El desposamiento y después la boda como tal. El desposamiento era un compromiso, era algo así como hoy en día el comprometerse, pero ya implicaba obligaciones de fidelidad. Era como si estuvieran casados, pero todavía vivían en casas separadas, no se habían unido todavía. Entonces ese desposorio era algo muy serio, muchísimo más serio que los noviazgos de hoy en día, que bueno, no resultó, pues, cortábamos y empezamos con otra y cosas por el estilo. Nada que ver con esto. El desposorio era ya un acto que
unía a la pareja eh, frente a la ley, al punto tal que si hubiera habido cualquier cosita de infidelidad, se requería una carta de divorcio. O sea, fíjense lo serio que era. Era como prácticamente ya se hubieran casado, pero el matrimonio no se había concretado todavía, no vivían juntos. Entonces, eso era el desposamiento. Por eso María y José estaban desposados, pero no casados. No estaban viviendo todavía bajo el mismo techo. Pero luego sucede lo de la boda, entonces, con un cortejo maravilloso, con mucha algarabía, mucha alegría, fiesta, etcétera. Se va de la casa del esposo o del padre a la casa de la desposada y de allí la trae a la casa del padre donde se lleva a cabo generalmente la fiesta, la casa del novio, etcétera. Entonces, lo de la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 es un relato exactamente de lo que está pasando allí. Ahora, ¿cuál fue el propósito del nacimiento virginal del Señor Jesús? Eh, Cuando yo lo pregunto en cualquier clase, cada vez que doy esta materia y pregunto esto, enseguida alguno me da la respuesta y para evitar que la pecaminosidad, el pecado heredado desde Adán, llegara a Jesucristo. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Para evitar que el pecado heredado llegara al Señor, entonces María tenía que haber concebido en forma virginal, o sea, sin unión a José. De ahí viene también esto, una conclusión lateral muy fuerte, que el acto sexual es visto medio turbio, de ahí el celibato, o sea, hasta lo ven como algo pecaminoso. Ahora bien, muy bien, se cortó la línea de José, pero ¿qué de María? ¿No era pecadora también? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, ella misma lo dice. Por ejemplo, en ese cántico, cuando alaba a Dios respecto a esa noticia, que iba a ser madre del Mesías, nada menos, ella se basa en el cántico de Ana, allí en Primera Samuel, y dice lo siguiente, Lucas 1, 46 y 47. María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. También ella necesitaba Salvador. Obviamente, también ella era pecadora. Sin lugar a duda, era una mujer excepcional. Era una de las mujeres más espirituales que habrá vivido en este tiempo en Israel. Pero tenía pecado. Necesitaba un Salvador. Entonces el pecado no hubiera pasado por José, pero hubiera pasado por María de la misma forma. Entonces, ¿a qué conclusión llega la Iglesia Católica? Y bueno, entonces tenemos que ver que la concepción de María también fue virginal. Es una pena, pero le hace daño a la palabra, no tiene nada que ver. Que Jesucristo no tenga pecado, simplemente tiene que ver con la intervención de Dios allí en ese momento, a través de la concepción por medio del Espíritu Santo. Punto. Dios, para Dios sería un problema de evitar el contagio del pecado, aun si Jesús hubiera nacido de José y María. Por supuesto que no. No es un problema para Dios. Entonces, evidentemente no es esta la razón. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Jesús tenía que nacer de una virgen? Francisco Lacueva, un excelente teólogo, nos da dos respuestas a esto, dos argumentos. En primer lugar, para demostrar la singularidad de la persona que nació y que la voluntad de traer al mundo al Salvador no provino de voluntad de varón, de hombre, sino de Dios, basándose en Juan 1:13. Además, era necesario que Jesús solo tuviera un Padre, el Padre Celestial, y así lo llamó muchas veces. Dios lo reconoce como tal, este es mi Hijo amado. Entonces fue apropiado que naciera en forma o fuera concebida en forma virginal.
O sea, sin la intervención de José en este caso. Ahora, ¿cuáles fueron las razones, los propósitos para la encarnación? En primer lugar, y tenía que cumplirse las promesas de Dios, tantas de las que hemos leído y todavía nos falta leer un montón de estas anticipaciones proféticas en el Antiguo Testamento, empezando con Génesis 3:15, de la simiente de la mujer habría de venir el Salvador, que le quitaría el poder al enemigo, a Satanás, a la serpiente. Isaías 9:6, Isaías 7:14, las profecías que hemos leído. O sea, tenía que cumplirse. Dios lo había anticipado de esa forma. A su vez, ¿por qué Jesús tenía que venir en carne? En un momento Felipe le pregunta al Señor allí en Juan 14:9, Señor, muéstranos al Padre. Entonces Jesús le contesta, Felipe, ¿tanto tiempo estoy con ustedes? ¿No se dan cuenta? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, entre otras cosas, obviamente la salvación como tema central, pero una de las razones por las cuales vino el Señor Jesucristo es para revelarnos al Padre. ¿Cómo es el Padre? Y yo muchas veces, sobre todo a chicas que se criaron con un padre ausente o quizás hasta abusador o cosas por el estilo, que tienen una figura paternal dañada, lastimada, que cuando uno le habla de Dios como un Dios, un Padre amoroso, no lo llegan a entender en profundidad. ¿Saben lo que les aconsejo? Lean un evangelio, cualquiera. Sí, mejor todavía los 4 evangelios, aunque los primeros 3 se repiten un poco. Pero vean lo que es Jesús. Anótense, Jesús es tal cosa. Jesús tal otra. Jesús es un tierno, agarra a los niños, los bendice y así sucesivamente. Ahora, lo que es Jesús, lo es el Padre. Jesús vino para eso, para revelarnos al Padre. El Padre es el Espíritu, nadie vio jamás al Padre. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo es nuestro Padre que está en los cielos? Cuando tenemos, sobre todo cuando hay una figura paternal dañada, o sea, no está presente. Entonces, asimilar que tenemos un Padre en los cielos que es amoroso, que es bueno y todo esto, cuesta aceptar esto, entenderlo. Por eso es importante que Jesús viniera a esta tierra. Él vino para mostrarnos cómo era el Padre. En Hebreos vemos en varios pasajes que Él vino a ser un fiel sumo sacerdote. Vamos a desarrollar ese concepto todavía, pero ya podemos anticipar un pequeño detalle. El sacerdote intercedía por el pueblo frente a Dios. Entonces, se identificaba con el pueblo y lo presentaba frente a Dios. Y bueno, esto es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Él sabe lo que es vivir en carne. Entonces, Él conoce nuestras necesidades. Él las pasó, Él las vivió, Él las sintió. Entonces, como nadie, Jesús nos entiende. Entiende nuestro dolor cuando alguien se muere, entiende cuando somos agredidos, entiende cuando hay abuso, cuando todas las áreas las pasó el Señor. Traicionado por un amigo, abandonado por sus compañeros y amigos, y podríamos seguir una lista muy larga. Jesús lo pasó. Y por eso puede interceder en forma eficaz por nosotros, porque nos entiende y nos entiende mejor que nosotros mismos, a nosotros. Obviamente también vino para salvarnos. Fue la meta, el propósito de la encarnación. Tenía que venir a esta tierra, tenía que hacerse hombre para poder salvarnos, para dar su vida en rescate por muchos. Es que Dios no puede morir, entonces tenía que convertirse en persona para poder morir. A su vez también con esto destruir las obras del diablo. Otra vez Génesis 3:15, Juan 3:8. También para darnos un ejemplo de vida santa. Claro, Él se hizo completamente hombre. Y uno podría decir, bueno, Jesucristo estuvo aquí en la tierra y era Dios, entonces por eso no pecó. Sí, no podía pecar. Pero fue tentado exactamente igual que nosotros. Él vivió
con todas nuestras necesidades y limitaciones. Entonces, nos ha dado un ejemplo de vida santa, la cual tenemos que imitar. Esto lo dice, por ejemplo, Juan, en 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, nosotros seguimos a Dios, entonces debemos andar como Jesucristo anduvo. También el hecho de la encarnación nos sirve para prepararnos para su segunda venida. Es que en el hecho de que Jesucristo viniera aquí a la tierra, se presentara como hombre, también anticipó su segunda venida en gloria y para reinar aquí en la tierra. Entonces, todo lo que significa el estar con el Señor, el vivir para el Señor, está asociado con esto. Podemos leer Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Allí el escritor a los hebreos nos da a entender esta realidad. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, o sea, lo que recién decíamos respecto a la salvación, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Salvar en el sentido de llevar a su presencia, consumar la eterna salvación. Pero también para ser un juez competente. Pongámonos otra vez en la situación. Jesús fue, cuando estaba aquí en la tierra, dijo que todo juicio le había sido entregado por el Padre. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, el que va a llevar a cabo el juicio sobre toda la humanidad, ¿quién va a ser? No Dios Padre, sino el Hijo. Todo juicio le fue entregado. ¿A dónde vamos a ir? Lo primero que va a suceder cuando lleguemos al cielo, ¿qué va a hacer los creyentes en Cristo? Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. O sea, ¿quién va a juzgar nuestras obras? El Señor. ¿Quién va a juzgar a todos los inconversos? El Señor. Y claro, alguien podría decir, pero bueno, tú eres Dios y no entendés nada de lo que me estaba pasando a mí, con mi debilidad, mi carne, mis limitaciones. Un momento. Yo sé lo que es eso. Yo lo viví. Y por eso soy un juez competente. Comprendo perfectamente la situación, no se me escapa detalle y por lo tanto es un juez justo. No es una figura extraterrestre que nunca tuvo noción de lo que nos sucede a nosotros. No, no, no. Fue completamente hombre y por eso también se puede convertir perfectamente y con toda justicia en nuestro juez. Bien, pasemos al tercer punto, que es la persona de Cristo. Desde el comienzo del cristianismo hasta nuestros días se viene cuestionando esta unión de la deidad con la humanidad de Jesucristo. Se cuestiona sobre todo la primera, la deidad. Obviamente es más difícil comprenderlo humanamente hablando, inclusive. Recién en el 451, en el concilio de Calcedonia, se terminó con una controversia, bueno, o sea, obviamente sigue hasta nuestros días, pero se llegó a una conclusión y se definió cómo era la persona de Cristo encarnada. O sea, cómo era Cristo estando aquí en la tierra. Charles Ryrie, usa una definición que utiliza él, es cómo era la persona de Jesucristo aquí en la tierra. Completa deidad y perfecta humanidad unidas, sin mezcla, cambio, división ni separación, en una persona para siempre. Humanidad, deidad, unidas, sin mezclarse, pero formando así una sola persona, no dos personas, una, pero
con dos elementos bien diferenciados. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Completa deidad. Ninguna disminución en cuanto a los atributos de la deidad. Fue completamente Dios estando aquí en la tierra. Pero también perfecta humanidad con todas las limitaciones, necesidades, hasta el punto de llegar a la muerte. Pero no dos personas. Estas dos unidas en una sola. Y para siempre, porque así quedó para siempre, dado que retiene ese cuerpo, aunque resurrecto, por supuesto. Por ejemplo, para basarnos o realmente demostrar esa realidad. Hechos 1:11, ¿qué dice respecto a que Jesucristo mantiene el cuerpo? O sea, mantiene su encarnación aún ahora en la actualidad. Hechos 1:11, ¿recuerdan cuando Jesucristo ascendió al cielo? Allí se aparecieron dos ángeles. ¿Y qué le dijeron a los discípulos que quedaron mirando al cielo? Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto tiene obviamente dos aristas. En primer lugar, podríamos decir, así como fue ascendiendo, así volverá. ¿De dónde ascendió? Del monte de los olivos. Entonces, ¿a dónde volverá? Al monte de los olivos. Esto nos dice Zacarías. Eso sería una parte. Pero, ¿cómo ascendió al cielo? ¿Cómo era su cuerpo? Era un cuerpo resucitado, con una evidencia de un cambio completo. Seguía teniendo huesos, piel, porque Jesús dice, un fantasma no tiene huesos y piel como yo tengo, carne. Cuando los discípulos se asustaron cuando lo vieron pensando que era un fantasma. No era un fantasma, era un cuerpo real, se lo podía abrazar. María Magdalena se aferró de él y el Señor le dice, no me toques. La idea en la original es, no te aferres a mí. Entonces era un cuerpo, pero era un cuerpo resucitado. Entonces ese cuerpo lo mantiene y así como lo habéis visto subir, así volverá. Entonces Él mantiene esta realidad. En Zacarías 12:10, cuando el Señor Jesucristo vuelva a la tierra, ¿qué dice? Y verán al que traspasaron. O sea, va a haber marcas en los pies, en las manos, en el costado. Al que traspasaron. ¿Recuerdan Apocalipsis 5:6? Ya la visión celestial de Jesús en la gloria. ¿Cómo lo ve Juan? Y miré y vi en el medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. O sea, con las marcas de haber sido muerto. Ahí lo tienen. Mantiene la encarnación. Ahora bien, eso sería la definición entonces de lo que es el ser del Señor Jesucristo en su encarnación. Completamente Dios y completamente hombre. Entonces vayamos por el primer principio. El primer concepto. Él, estando aquí en la tierra, fue verdadero Dios. Claro, la deidad de Jesucristo muchas veces fue cuestionada y sobre todo por diferentes sectas, entre ellas, por ejemplo, los testigos de Jehová hasta nuestros días. ¿Por qué negar la deidad de Jesucristo? Y es muy fácil, es muy lógico. Si Cristo simplemente fue un hombre bueno, como, qué sé yo, Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, o qué sé yo, simplemente fue una buena persona, entonces sus órdenes, sus mandatos, no tienen tanta relevancia. Si no es Dios, ¿por qué le habré de obedecer? Por lo tanto, tenemos que demostrar que Cristo realmente era Dios, inclusive en este tiempo de estar aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo lo vamos a demostrar? Vamos por partes. En primer lugar, los títulos que se le ha dado.
Eran títulos divinos. Ya vimos los nombres del Señor Jesucristo o títulos que se le dio. Y ahí ya tenemos varios. Fue llamado Dios. ¿Recuerdan? Tomás, cuando vio al Señor, lo reconoció ya resucitado. Señor mío y Dios mío. Ahí tienen dos títulos y nombres. Señor y Dios. El primero, el postrero, Apocalipsis 1:8. El santo Pedro en su mensaje nombra a Jesús como el santo. Ya en su nombre esto obviamente no puede ser un título dado a un humano cualquiera. También Hijo de Dios. Allí en Juan 10:36, al que el Padre santificó envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Jesús afirmó ser Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿qué era? Dios. Igual en esencia, yo y el Padre uno somos. Rey de reyes y Señor de señores se lo reconoce en Apocalipsis. O sea, tenemos varios nombres y títulos que evidentemente hablan de deidad. No se puede interpretar de otra forma. Pero ahora viene lo más importante, o quizás lo más claro, para demostrar esta realidad de que Jesucristo, estando aquí en la tierra, realmente era Dios. ¿Cómo lo vemos? A través de sus atributos divinos. ¿Cuáles son los atributos divinos? Bueno, empecemos con la omnipotencia. Jesús, estando aquí en la tierra, ¿era omnipotente? Por supuesto. Toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Ah, pero esto ya era el Cristo resucitado. Bien, sí, cierto. Bueno, vayamos un poquito para atrás, en su estadía aquí en la tierra. ¿Tenía poder sobre los demonios? Y claro, si los echaba continuamente. Allí este pobre hombre en Gadara, una legión de demonios salieron de él y hasta le pidieron permiso para entrar en los cerdos. Evidentemente allí había una autoridad superior, inclusive a los demonios. Era Dios. Tenía autoridad sobre las enfermedades, leprosos, ciegos, etc. Y lo clásico, tenía autoridad sobre la muerte. Resucitó a 3 muertos. Y luego en el momento de su muerte hasta hubo varias resurrecciones más. Entonces, como dice Apocalipsis 1, Él es el Todopoderoso. Estando aquí en la tierra, Jesús tenía la omnipotencia. También tenía el atributo de la omnisciencia, o sea, el saberlo todo. ¿En qué se demostró? ¿Recuerdan la pesca milagrosa? Ah, no pescaron nada. Bueno, pesquen, vayan a pescar. Y justo allí había un cardumen y lo atraparon. Esto encima pasó 2 veces. Jesús sabía exactamente dónde estaban los peces. Uno podría decir que quizás de la orilla veía ahí y les dijo, sí, a veces se podría ser, pero era una distancia muy larga para ver esto. Jesús lo sabía. Mateo 21. ¿Recuerdan que anticipa dónde estaría ese pollino de asna? ¿Qué tenían que hacer con él? ¿Qué le diría la gente cuando lo estaban desatando? Omnisciencia. Jesucristo en varias ocasiones sabía lo que estaban cavilando, lo que pensaba la gente, sobre todo los religiosos, lo que pensaban acerca de él. En Juan 4, en la historia de la mujer samaritana, en esa charla tan preciosa, ¿qué encontramos? Tráeme a tu marido. Y no tengo tu marido. Sí, ya sé. 5 maridos has tenido y el que está con el que estás ahora no es tu marido. Y eso fue lo que cambió la vida de esta mujer. Se dio cuenta que acá estaba frente a Dios, estaba frente a alguien que era omnisciente. Y eso fue el testimonio que luego dio a la gente allí de Sicar. También anticipó en Mateo 26 la negación de Pedro. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. El gallo cantó 2 veces. Pedro negó 3 veces. Así sucedió. Conocía además los sufrimientos que le esperaban. Sabía perfectamente, ahora voy a Jerusalén, ahora me van a entregar, me van a matar, voy a morir y voy a resucitar. Lo anticipó.
lo anticipó. En Mateo 24 anticipa todo lo que todavía es futuro para nosotros, los juicios de la tribulación. Y tenemos perfectamente el cumplimiento a partir de Apocalipsis 6 al 19. Allí vemos el cumplimiento máximo de esta realidad, de las señales de Mateo 24. Entonces, anticipación de esto, la destrucción del templo y los eventos futuros. También vemos la omnipresencia de Jesús. A ver, ahora sí tenemos un problema, ¿no? Cada vez que pregunto, a ver, que alguien me diga cómo demostramos que Jesús, estando aquí en la tierra, completamente humano, pero también completamente Dios, ¿cómo demostramos que era omnipresente? Les invito a buscar Juan 3:13. Juan 3:13 nos da la respuesta. Alguien podría decir el pasaje de Mateo 18:20, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Creo que este pasaje se refiere más a una cuestión futura todavía, porque tenía que ver con una disciplina dentro de la iglesia. Ahora bien, el pasaje de Juan 3:13 sí es bien claro. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús cuando dijo esas palabras? En la tierra, descendió del cielo. ¿Pero qué dice? El Hijo del Hombre que está en el cielo. Es bien evidente. La omnipresencia del Señor. Obviamente, olvidémonos, intentemos correr la humanidad ahora del Señor, porque es otra vez algo que no nos entra en la cabeza. Somos incapaces de asimilar esto en profundidad. Pero la omnipresencia es eso. Estar acá y estar allá. Y Jesús lo tenía. Era omnipresente. Su inmutabilidad. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. No cambia jamás. Su santidad, varias veces atestiguada. Él le decía, ¿quién de ustedes puede mostrarme un pecado? Me redarguye de pecado. O sea, soy santo. Nunca cometí un pecado. Su eternidad. Pero Jesús murió. Sí, pero eso fue la parte humana. Otra vez, es esa. Tenemos que entender que son dos partes. Estamos hablando de la divina, no de la humana. Olvidémonos por un momento de la humana. La divina, solo la eterna. Juan, capítulo 8, 58. Es bien claro. Juan 8, 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, esto gramaticalmente está mal expresado, ¿verdad? ¿Cómo se diría correctamente en forma gramatical? Antes que Abraham fuese, yo era, yo fui. Porque los dos verbos deberían estar en pasado. Pero ahora dice, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué está diciendo con esto? Soy eterno. Ahora, ¿esto los judíos lo captaron, lo entendieron de esa forma? Por supuesto, sigan leyendo, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Lo quería matar por blasfemo. Se hizo igual a Dios. ¿En cuanto a qué atributo? La eternidad. A su vez también tenía la gloria, aunque la tenía velada, y por un breve lapso de tiempo pudo expresarse. Al punto tal que allí en el monte de la transfiguración, el evangelista Marcos, en el original dice que los discípulos que estaban allí quedaron aterrados hasta el tuétano. Por eso también Pedro, que empezó a divagar y decir cosas que no tenían sentido. Estaba la gloria, estaba velada, y en un momento aquí en la tierra tuvo lugar su expresión. Toda la gloria. También sus palabras tienen autoridad divina. Por ejemplo, en Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Y en el 68, cuando Jesús los pone frente a la decisión, bueno, todos se fueron. ¿Y ustedes ahora qué van a hacer? ¿Qué dice Simón Pedro? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, eran unas palabras completamente diferentes a cualquier humano, con autoridad divina. También hacía obras que solo Dios puede hacer. En cuanto a los milagros, eso lo vamos a tratar todavía, pero en las señales. Pero había algo clásico que solo Dios lo puede hacer: perdonar pecados. Hoy en día, lamentablemente, en alguna religión se atribuyen el poder de perdonar pecados. ¿Quién no puede hacer esto? Solo Dios. ¿Recuerdan cuando allí en Marcos, el capítulo 2, es bajado ese paralítico del techo en la casa de Pedro? Y allí lo primero que Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Y allí los fariseos, los religiosos que estaban ahí, cavilaban, ahí vemos la omnisciencia del Señor, cavilaban en sus pensamientos: pero perdonar pecados, esto solo lo puede hacer Dios. ¿Cómo se atreve a decir que perdona pecados? Entonces Jesús dice: y bueno, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, le dijo: hijo, toma tu lecho y anda. Para demostrar que tenía la autoridad para perdonar pecados, sanó a este enfermo. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesucristo era Dios y por eso lo podía hacer. También dar vida espiritual. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, los que quiere, da vida. Ya vimos el pasaje de Juan 5:22 y 27, ejecutar el juicio. Dios Padre le entregó todo juicio al Hijo. Estando aquí en la tierra, Él dijo que era Dios. Por ejemplo, en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la reacción de los judíos? 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y ahora viene la respuesta. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, Jesús mismo dijo: yo soy Dios. Y por eso lo quisieron matar. Otra demostración de la deidad es que es adorado como Dios. Recuerden que cuando en ciertas ocasiones aparecieron ángeles, hicieron cosas importantes, extraordinarias, que habían personas que querían adorarles. Por ejemplo, Juan, cuando es impresionado por esta visión del Apocalipsis y el ángel que se las explica, entonces quería adorar a ese ángel. Y el ángel lo agarra y le dice: no, 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 no. Adora a Dios. Yo soy un consiervo tuyo. Ningún ángel jamás aceptó adoración. Solo Satanás la quiere usurpar, por supuesto. Pero Jesucristo la aceptó. ¿Recuerdan después de la tormenta que los discípulos vinieron y le adoraron? Mateo 14:33. O también después de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando Jesús le sale al encuentro de las mujeres, ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Lucas 24:51, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. O sea, en la ascensión. ¿Qué hacen cuando quedan allí abajo? Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Jesús recibió adoración estando aquí en la tierra. Los ángeles le adoran. Otra vez, dice en Hebreos 1:6, cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, en su encarnación, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuándo lo introdujo? En Belén. ¿Qué pasó? El cielo estalló de adoración a Dios. Los ángeles le adoran. Evidentemente es Dios. Él acepta adoración hoy en día también, por supuesto. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. O sea, si no hay adoración al Hijo, no vale la adoración al Padre. Él será adorado por toda la eternidad. Como dice nuestro pasaje clásico de la Cristología, para que en el nombre de Jesús
Fíjense, ¿no? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. O sea, todo ser va a tener que adorar al Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa en Apocalipsis 5:8? Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos representativos de la iglesia se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Se postraron frente al Cordero. Adoración. Él la recibe. Ahora, ¿qué se decía de otros autores no cristianos acerca de Jesucristo? ¿Qué escribían? ¿Cómo lo veían los cristianos del primer siglo? Por ejemplo, Plinio el joven, era un romano, que era gobernador de Bitinia, en una carta dirigida al emperador Trajano en el año 112, o sea, ahí justo entrando al segundo siglo, escribe acerca de lo que hacen los cristianos, lo que son los cristianos. Y leo literalmente: tienen por costumbre reunirse en un determinado día antes del amanecer. Esto obviamente se refiere al día domingo. Cantan un himno a Cristo, a quien consideran como Dios. Interesante lo que escribe este hombre, no creyente. Josefo Flavio, un historiador judío, escribe también: en este tiempo surgió Jesús, hombre sabio, si es que realmente podemos llamarle hombre. O sea, ¿será realmente hombre? Este parece ser Dios. Pues obró maravillas, maestro de los hombres que reciben la verdad de buen grado. Este hombre era el Cristo. Y cuando Pilato lo hubo condenado a la cruz, los que le habían amado al principio no claudicaron, porque se les apareció al tercer día resucitado. De estas y de miles de otras maravillas más acerca de él habían hablado los profetas. Y aún ahora, la tribu de los cristianos, así llamados por derivación del nombre de Cristo, no ha sido aún extinguida. Flavio escribía allí en el último tercio del primer siglo, antes que apareciera inclusive el Evangelio de Juan. Y justamente da esta definición de Jesucristo. Entonces nadie puede negar que Cristo, estando aquí en la tierra, fue completamente Dios. Completamente Dios. Hasta sus oponentes lo reconocían, los demonios. Entonces, frente a esa realidad, hay dos cosas que podemos hacer: creer esto o tildar a Jesucristo de mentiroso. No era Dios estando aquí en la tierra. Su deidad fue absoluta, fue completa, fue plena, sin faltar ningún atributo de la deidad durante su vida terrenal. Y esta deidad es la base de nuestra fe, porque solo un Dios puede perdonar pecados. Y por eso necesitamos a Jesucristo, no solo hombre, sino Dios. Que Dios nos ayude a comprender esta verdad, pero también a asimilar y adorar a Cristo. Él es Dios. Él merece nuestra adoración. A Él sea la gloria. Amén. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.